Y estamos listos para conversar con el señor Sergio Peñalosa. Hola. Ok, déjame ponerme los audífonos. Y pues como nota, aquí estamos, hace mucho frío, donde estoy. Sí. Está -6, -10 Celsius, bajo Celsius. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Sí, Bien. he notado que está muy ocupado, tiene muchas entrevistas. He tenido algunas actividades. Sí, gracias de verdad por aceptar esta entrevista o esta plática. Sí, no hay problema. Aquí estamos para lo que sea Ok, pues, necesario. bueno, pues nuestra plática la trato de hacer no tan, no sé cómo se dice, convencional o ortodoxa, no. Pero yo sé que usted está ahorita en Cuaji, ¿no? Sí, Cuajinicuilapa, y de ahí nació. sí, yo nací en Coajinicuilapa, Guerrero. Ujú. Crecí y solamente salí a estudiar. Regresé, acá hice toda mi vida laboral y estoy jubilado ya en este momento. Oh, wow. Creo que es la primera persona que he escuchado que está jubilada. Sí, ya estoy jubilado. Eso es, no, es refrescante escuchar eso, que sí sucede, ¿no? Que sí pasa, que en México, porque solo aquí en Estados Unidos es algo normal, ¿no? Pero en México para mí no existe eso del jubilado, ¿no? Y que esté feliz la persona o algo así, ¿no? Bueno, comúnmente o anteriormente, mejor dicho, las personas hace referencia a los afromexicanos y obviamente que los afromexicanos en nuestras comunidades no salíamos a estudiar, ¿sí? Generalmente nos quedábamos a la mitad de la educación primaria o ya casi para concluir o a poquitos concluían la educación primaria, pero hasta ahí llegábamos, ¿no? Entonces, posteriormente que ya se introdujo la carretera y otras cosas, pues empezaron a llegar a escuelas más para estas comunidades y hoy yo creo que por la apertura educativa que ha habido, pues es común que en las comunidades afromexicanas ya por lo menos terminamos la primaria y la secundaria y ya hoy hay que batallar o sea, con eso de la modalidad de las telesecundarias, pues están cubriendo esa parte de la educación media superior, perdón, la educación media, es la secundaria, Ujú. este, pero ya entonces empieza el batallar para las personas que van a salir a estudiar el bachillerato, pero también están ahora ya implementando el subsistema de los telebachilleratos, ¿verdad? Y Ah, también parece que eso ya va a ser una norma, pues, para todos, estudiar hasta el bachillerato. Y sigue la cuestión de, de la educación superior, ¿no? A batallar también para eso. Pero sí, ahorita ya hay muchas personas que se están jubilando porque, pues, sobre todo en el magisterio, habíamos muchos que ingresamos al magisterio hace 30, un poco más de 30 años y que estamos justo siendo como los primeros en jubilarnos, ¿no? Ujú. sí, sí, ok. Así es. Hablar un poquito más sobre eso, el proceso de que usted yo no dijera que usted, tuvo suerte, nada de eso, ¿va? Pero es algo que no estoy acostumbrado, pero que quisiera ver más, una alegría que me da que usted hizo eso, ¿no? Y quisiera, nos dijera un poquito más sobre cómo, podríamos lograr eso también nosotros o los que vienen ahorita, ¿no? ¿Cómo le hizo a usted? ¿Sus padres lo ayudaron o? Bueno, primero te digo, me llamo Sergio Peñalosa Pérez, soy licenciado en educación.
nacido o criado en Coajinicuilapa, Guerrero. Sí, actualmente soy profesor jubilado y soy el presidente de la Asociación Civil México Negro, la organización pionera en el movimiento afromexicano, organización que tiene de manera conjunta con el movimiento afromexicano como propósito luchar por el reconocimiento constitucional, asunto que ya va avanzado, ¿verdad? Ujú. Ya tenemos el reconocimiento de manera formal en 3 entidades federativas y a nivel federal, en la Constitución Federal, ya estamos reconocidos a partir del 2019, ¿sí? Y otro de los propósitos de la organización es realizar acciones y promover acciones que combatan las prácticas discriminatorias, o sea, luchar por la no discriminación, la igualdad, ¿sí? Otra de los propósitos es luchar por la inclusión del tema de los africanos y afrodescendientes en los libros de texto, ¿sí? Mm. Porque desconocemos nuestra historia, nuestra ancestralidad, etcétera. Otro también de los propósitos es eh, promover cultural, económica y socialmente las comunidades afromexicanas y de una manera pues muy importante también la inclusión en todo lo que es los programas gubernamentales, la visibilización de la población afromexicana en este país, son los principales objetivos o propósitos que tenemos como organización y como movimiento. Bueno, yo estudié la primaria, la educación primaria en mi pueblo natal. En ese entonces, para 1970 y como en los 70 más o menos, 73, en 1970, ¿sí? No había escuela secundaria en Coajinicuilapa y tuve que salir de la comunidad para estudiar la escuela secundaria en Ometepec, que es una comunidad más grande Mm. que en la región de la Costa Chica de Guerrero, y era el único lugar donde había escuela secundaria. Entonces mi padre pues me apoyó. Yo soy el tercero de los hijos, tengo 2 hermanas mujeres, sí, que también salieron a estudiar la escuela secundaria fuera de aquí. Y después mis hermanos, los que siguen después de mí, pues ya estudiaron la secundaria acá en el pueblo, porque ya se fundó una escuela secundaria técnica, ¿sí? Entonces, cuando terminé la secundaria, yo me fui a estudiar la preparatoria a la Ciudad de México, ¿sí? Y terminando, yo me inscribí en una facultad en la Ciudad de México, en la Facultad de Ingeniería Agrícola, pero por cuestiones de economía y de la salud de mi padre, yo tuve que regresarme inmediatamente, que fui como una semana solamente a la facultad y me regresé. Entonces tomé la decisión de estudiar la licenciatura en educación en Chilpancingo, en la Escuela Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, Mm. porque realmente, pues, la Universidad Autónoma de Guerrero en esos tiempos tenía un proyecto, un programa que le llamaron Universidad Pueblo, que estaba haciendo extensiva las posibilidades, abriendo propiamente posibilidades de ingresar a diversas facultades, y entre ellas pues la Normal Superior de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y fue de esa manera como yo pude hacer mi licenciatura en educación. Yo ingresé a trabajar como en los 80, en el 81, a la escuela preparatoria número 30 que estaba iniciándose aquí en Coajinicuilapa, también dependiente de la Universidad de Guerrero, y en una escuela secundaria en Juchitán, una comunidad cercana de Coajinicuilapa, muy cercana a Huehuetán, por cierto, ¿verdad? Tú debes conocer, ¿sí? De ahí soy, Y sí. sí, ahí entré a trabajar a la escuela secundaria Teófilo Olea y Leiva. Mm. De ahí, pues,
me cambié a los 20 años de estar laborando en esta secundaria, me cambié a Ometepec, a un programa de actualización del magisterio, ¿sí? Este, y en la universidad que me seguí, 32 años, ¿verdad? Justo hace como 6 años aproximadamente me jubilé y pues desde hace como más de 20 años yo ingresé a este movimiento afromexicano desde el 97, ¿sí? Así es que compartía yo mis actividades un tanto con mi trabajo docente, como el trabajo en una parcela, ¿verdad? En el campo, que también realizo actividades en el campo, Mm. ¿sí? Y otro tanto así como por el movimiento afromexicano. Entonces, repartía yo 3 grandes actividades que eran para mí parte de mi existencia. Pues parte de mi vida que la he dedicado a esto, ¿no? Mm. Entonces, de esa manera, pues bueno, yo que ya que me jubilé, pues me dediqué más tiempo al movimiento afro y obviamente también al campo. Y ahora, pues lo que hago precisamente en la actualidad, ¿no? Okay. So, dijo, en Juchitán, dijo, ¿no? Juchitán, pues Sí, pues somos de Huehuetán, los Bajos, los Metat, vivimos en Marquelia, Huehuetán y los Metates. Y Ometepec, pues es no es ciudad y tampoco es pueblito, ¿no? Es como en medio, ¿no? Será la ciudad o el pueblo más grande después de Acapulco hasta llegar hasta, no sé, a Puerto Escondido, ¿no? Ometepec. sí, Y eh, sí, sí, ok, sí. que entonces en 1997 usted cuando dijo se descubrió que empezó a hacer lo de afromexicano, ¿no? A lo que a mí me sucedió es que en ese tiempo cuando salí de la escuela, de aquí de la preparatoria, por decir, es cuando yo descubrí que no era mexicano normal, ¿no? Cuando descubrí que me decían la gente que era todo pero menos mexicano. Entonces me puse a investigar, digo, ¿por qué soy negro o por qué soy así, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, desde 1997, es cuando tenía 18 años y empecé a estudiar lo afromexicano, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención. ¿Y usted cómo le Bueno, pasó? ¿Cómo le pasó a usted? ¿Cuándo descubrió que era negro o afromexicano? yo te digo que eres mexicano normal o que somos mexicanos normales, ¿verdad? Sí, 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 sí. Simple y sencillamente somos diferentes a otros mexicanos, Mm, étnica, cultural, económica, políticamente, ¿sí? ujú. Este, mira, yo empecé realizando actividades desde muy joven, realizando actividades de promoción cultural, o sea, sobre música, danza. Yo organicé, antes de integrarme a este movimiento, yo organicé un evento que le llamé eh, Encuentro de Música y Danza Indígena y Negra, ¿sí? Porque cuando yo estuve desde de niño hasta joven, hasta adolescente, hasta antes que yo saliera a Ometepec a estudiar la secundaria, ¿sí? Pues ya ves que antes no había carreteras, no había ese flujo migratorio tan frecuente, no había un proceso de mestizaje tan rápido como se hace en la actualidad, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría éramos iguales, éramos muy parecidos Mm, en color, en pelo, aunque ya no tengo ahorita, pero en aquel tiempo tenía mucho, ¿no? Y éramos iguales, no había grandes diferencias, mm, no había la preocupación por decir, bueno, es que somos diferentes, ¿sí? Pero yo llego a Ometepec y Ometepec, yo asumo mi responsabilidad de lo que digo, pero Ometepec, la gente de Ometepec es muy discriminadora, ¿sí? Sí, la verdad, sí, ¿eh? mm, Entonces, yo llegué a Ometepec y empecé a tener un contacto con la gente de Ometepec y como decimos acá en la costa, se burlaban de mí. mm, No era otra cosa más que las prácticas discriminatorias, ¿no? O sea, repitiendo cómo hablábamos los negros, ¿sí? Y que decían que hablábamos mocho, que nos comíamos la S, mm. ¿sí? Y luego recuerdo que me decían, oye, Cuaji,
pero con un acento así muy, Mm, ajá, como decimos acá, que nos quejamos, ¿verdad? Ajá, y empezaron a decirme cuaji y cuaji como una referencia, pues, ¿no? Y bien, pues, esa una manera un poquito burlona, ¿verdad? De la manera como hablaba y de la manera como actuaba y todo eso, ¿sí? Pero me fui a la Ciudad de México y claro, el impacto iba a ser mayor. mm, Me quedé, en la Ciudad de México, una gran ciudad, eh, a pesar de que tiene muchos años y que a pesar también de que hoy se hace la comparación de que es una de las ciudades más grandes del mundo, pero desde hace muchísimos años, cuando yo llegué a la Ciudad de México, ya había, era un mosaico, un gran mosaico étnico, ¿no? Porque había indígenas que se iban de las comunidades indígenas a trabajar a la Ciudad de México, había negros de las comunidades afrodescendientes del país, ¿verdad? De Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero y de otras partes, así como había también los mestizos que iban de otras entidades federativas, como las personas que nacían y radicaban en la Ciudad de México, siendo indígenas o mestizos, blancos, y aparte de eso, todos los extranjeros que llegaban a radicar a la Ciudad de México de diversos colores, mm. sabores, ¿verdad? Sí, De sí, sí. diversas etnias, porque culturas, porque llegaban igual negros de otros países, igual llegaban blancos de otros países, ¿sí? Y era pues un encuentro para quienes por primera ocasión llegábamos a la Ciudad de México en aquellos años, ¿sí? Cuando no habíamos salido a la ciudad. Entonces fue un impacto bastante grande. Entonces empecé a sentir lo que era ser diferente, ser un Mm, mexicano, pero diferente a otros mexicanos, ¿verdad? Sí, y obviamente también a tener ese encuentro con aquello de que en México no hay negro o que no se reconocía la presencia del negro en México, porque la primera pregunta, ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? ¿Eres salvadoreño? Y cuando muchos que te reconocían ser mexicano decían, eres de Veracruz, chico, eres veracruzano, ¿no? mm, Sí, entonces, pues te dicen, ¿qué pasa, no? mm, Pensábamos que nosotros éramos los únicos negros en el territorio nacional, pero mm, sucede que no, ¿verdad? Ese encuentro con la diferencia, ¿sí? Pero también, pues, te empiezas a moldear, te empieza a ver un proceso de adaptación y sí, de sí. relacionarte con los demás y te empiezas a tener un diálogo con los demás y empiezas a saber que también hay negros en Nicaragua, que también hay negros en Cuba, que también hay negros. Eso te hablo de cuando yo fui a la Ciudad de México, pero hoy este movimiento me ha abierto las puertas a muchas cosas, ¿no? Entre ellas a poder ir a otros países, precisamente países donde hay fuerte presencia de población afrodescendiente, ¿verdad? Como Cuba, como Estados Unidos, porque he ido en 3 ocasiones a Estados Unidos, a estados donde es alto el porcentaje de negros, ¿verdad? Mm, Este, donde también fui a Venezuela, a Brasil, a Jamaica, pues empecé a ver un, todo un mundo con esa presencia negra, ¿no? Fue un gran impacto para mí. Entonces me empezó a caer el 20 desde cuando te digo que tuve el encuentro en Ometepe, en la Ciudad de México y en otros lugares fuera del país. Pero bien, te digo también que yo realizaba actividades de promoción cultural como era justamente este encuentro al que hice mención, o sea, el contacto con la música y con la danza. Y bien, tú que eres de la región, no sé si en Huehuetán se realice, parece que sí, la danza o el baile de los diablos, ujú. ¿sí? No Sí, sé, los con mucha apaches, presencia. sí, Ah, ahí en los Apaches, el pero terrón, sí, danza de los diablos, sí, tenemos el terrón de la minga, todo eso, pero pues exacto. sí. En Y, Huehuetán, y, sí, en y, y Huehuetán, si, no, siga. sí, y si relacionas esto
pues le buscas un poco y ves que esto es propiamente la herencia africana por parte de la música y de la danza, ¿no? Es una Mm, de las tradiciones que nos conectan con nuestra herencia africana, ujú, igual que los sones de artesa, el baile de sones de artesa, que también no sé si conozcas esto, pero los sones de artesa y el baile de los diablos es las dos tradiciones músico-dancísticas o dancísticas musicales mm, que es el puente más cercano con nuestra africanidad, entre otras cosas, la comida, la oralidad, los versos, todo esto, ¿verdad? ujú, Y nuestro mismo comportamiento, que es parte propiamente de nuestra herencia africana. Pero estas dos cosas nos ligan mucho con esa herencia africana. Entonces yo empecé a ver, empecé a distinguir, pues, de que nosotros teníamos ese legado, ¿sí? De la cultura africana, pero regresamos a la educación primaria donde los libros hasta la actualidad no tienen una cuartilla completa de información sobre la historia de los afrodescendientes, ¿sí? Dicen que trajeron africanos, esclavos, y hablan un poco sobre el continente africano y hablan de las enfermedades de los en África, hablan ujú, puras cuestiones negativas, pero en ningún momento nos dicen el esplendor, el desarrollo de las culturas africanas, que mm, también, ¿verdad? Somos herederos de esa cultura o de esas grandes culturas, sí, que sí. si bien hubo un sincretismo entre las culturas europeas, africanas y mesoamericanas, habría que exaltar también el desarrollo, el esplendor de esas culturas para sentirnos, los que somos afrodescendientes, orgullosos de nuestra herencia, ¿sí? Hoy, pues con mucho orgullo lo digo, pero anteriormente yo también, como mucha gente, Mm, sentía un poco de rechazo así, ¿verdad? Porque sí, no sí. puede ser proveniente de los esclavos, no puede ser lo que dice la gente, que el negro es flojo, que el negro es sucio o chando, como decimos acá, ¿verdad? Ujú, Que el negro no sirve para las actividades intelectuales, que solamente sirve para el baile, que sirve para el deporte, que mm, solamente sirve para el trabajo rudo. Bueno, eso viene desde la época de la colonia, cuando se quería justificar la explotación desmedida que se tenía para con los africanos y los afrodescendientes, ¿sí? Solamente descalificando las aportaciones que el africano y afrodescendiente hicieron en la construcción de este México, en lo social, en lo económico y en lo cultural, pues era la manera de cómo justificaban esa sobreexplotación, ¿sí? Y eso se ha venido dando hasta la actualidad, y lo más triste es que hasta los mismos negros no las creemos, ujú, ¿verdad? Que solamente servimos para cuestiones muy rudas, para cuestiones físicas y no para cuestiones intelectuales, ¿no? Pero lo que yo dije hace rato en mi charla, pues si les ponemos piso parejo al indígena, al blanco, al mestizo y al negro, pues va a haber médicos, abogados, profesores exitosos, ¿verdad? ujú, Empresarios exitosos que sean también indígenas, negros, mestizos y blancos, ¿sí? No será un asunto exclusivamente de un grupo, que es ahí sí. justamente donde chocamos con las cuestiones del racismo, donde se quiere poner por encima de los demás grupos a un solo grupo, y en este caso ha sido pues de los blancos, ¿verdad? Quienes han sido el grupo hegemónico, a quien se ha atribuido las cualidades para poder ser exitosos en la vida, y que los negros pues somos los mucho, mucho, pero muy de atrás. Ujú. Ok, eso, bueno, buena lección. Pe- ah, es- ya, yo me pasaría unos 2 días escuchándolo hablar de eso. Este, pero tengo unas preguntas específicas casi, ¿no? Pero como primero para empezar, usted es del grupo, por decir, original, ¿no? Aparte del padre Glynn, ¿no? Porque de ahí viene todo eso del despertar afromexicanismo, ¿no? Desde el padre Glynn, y usted es parte de, por decir, de los primeros estudiantes de ese molde, ¿no? Sí,
O sea, yo te comentaba que mis actividades las hacía yo más encaminados al desarrollo cultural sin tener la conciencia plena de la negritud, ¿verdad? De mi Mm, negritud. Pero justo es cuando nosotros, aparte, aquí en Coajiniculapa, integramos un grupo que le llamamos, nos constituimos legalmente y nos llamamos Asociación de Profesionistas, y esto estoy hablando cuando regresé ya después de que fui a estudiar, siendo muy joven, con muchas inquietudes y otros jóvenes también inquietos en esto, que queríamos incidir en el desarrollo municipal de Coajinicuilapa, ¿sí? Integramos esta asociación de profesionistas de Coajinicuilapa, ¿sí? mm, Pero eso se convirtió por una de las actividades que nos llamó más la atención y nos ocupó más en la creación de un museo, pero nosotros teníamos la idea de un museo donde se expusieran piezas arqueológicas, ¿sí? Y cambiamos el nombre de la organización porque cambiamos el objeto de estudio y era para la creación de este museo y entonces nos denominamos Asociación Pro Museo Cuicla, ¿sí? mm, Y en ese proyecto estábamos cuando el padre Glynn, que es un sacerdote de Trinidad y Tobago que vivió por casi 30 años en la región de la Costa Chica, de manera concreta en el Ciruelo, que pertenece a una comunidad que pertenece al municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, muy cercana aquí a Coajiniculapa, como a 20 o 25 minutos, ¿no? mm, Entonces él se dio cuenta de nuestro trabajo que estábamos haciendo y nos vino a mm, buscar para invitarnos a mm, organizar el primer encuentro de pueblos negros. mm, Claro que el padre Glynn tenía más conciencia de su negritud. sí, sí. Él es negro, negro, ¿verdad? De Trinidad y Tobago. Bueno, no quiere decir que todos los de Trinidad y Tobago sean negros, ¿verdad? Pero él es negro y él había estado en otros países donde había participado en algunos eventos ya donde se estaba dando la lucha por el reconocimiento, por la lucha por los derechos de los afrodescendientes, ¿sí? Y él tenía más conciencia de la que nosotros teníamos en cuanto a la negritud. Entonces, en ese primer encuentro era justamente como en la convocatoria para que nosotros entráramos en un proceso de reflexión, en un proceso de revisión de nuestra ancestralidad para Mm, sentirnos propiamente lo que decimos orgullosamente afromexicanos, ¿no? Y después de que se hizo, le entramos a la organización del encuentro, pero después ya nos quedamos muy entusiasmados, ¿sí? Y nos constituimos en la primera asociación civil para luchar por nuestra negritud, por los derechos de la afrodescendencia, ¿no? Y entre ellos, pues la lucha por el reconocimiento constitucional. Entonces, junto con el padre Glynn nos integramos en esa asociación civil, que fue la primera, llamada México Negro. mm. Justo fue una propuesta del padre Glynn el nombre, porque quedó de tarea a todos y cada quien llevamos un nombre, Wow, pero sí. cuando el padre Glynn propuso ese nombre, todos votamos en favor de que fuera eso, porque el argumento era precisamente de que fuera una organización que representara y que de alguna manera cobijara, ¿sí? A Ujú, todos los negros del país, a todos los afrodescendientes del país. Y de ahí entonces el nombre de México Negro. Y somos la organización que fundamos junto con el padre Glynn. El padre Glynn se fue, pero bueno, aquí quedamos nosotros, ustedes, ya, sí. claro. Y ahora nacemos las raíces que son ustedes la raíz y él fue la raíz, ustedes el árbol, el tronco y nosotros somos las ramas. Ya esta es otra generación. Entonces, y ya Sí, aumentándole a eso de las ramas, como por ejemplo, como yo y hay otros jóvenes en México o en redes sociales para jóvenes, ¿no? ¿Qué fue qué podría decirle usted a ellos que están, como usted dijo hace rato, que joven, inquieto, cuando uno es joven es inquieto, impaciente a veces, y ¿qué podría decirle o un poquito, ¿no? Sobre
no consejos o guiarlos a los jóvenes de hoy que están bien entusiasmados para promover esto, ¿no? De la afromexicanidad. Bien, yo a eso le llamaría como formar cuadros o nuevos líderes, ¿verdad? Exactamente. Comprometidos con su comunidad, comprometidos con la afrodescendencia. Mira, este movimiento ha crecido de ser una organización única y muy, muy local, porque fue en la Costa Chica, ha ido de ser esa organización a la existencia actual de más de 20 organizaciones que estamos integrando este movimiento afromexicano. Mm, Y de haber sido una organización muy local de la Costa Chica, como ya te comentaba, bueno, fuimos, por ejemplo, 17 encuentros que llevábamos realizados hasta hace unos años, ¿sí? Que se hicieron solamente en diferentes comunidades, un año en una comunidad de Oaxaca y otro año en otra comunidad de Guerrero, pero solo en la región de la Costa Chica, ¿sí? Entonces, el número 18 ya salió de esta región para una entidad federativa diferente, salió a Veracruz, a Mata Clara, del mm, municipio de Huitláhuac. El número 19 nos fuimos a Coahuila, a una comunidad que se llama, la única comunidad afro que se llama El Nacimiento, ¿sí? Más conocido como los Mascogos, ujú. ¿sí? En el estado de Coahuila. El número 20 lo realizamos en la alcaldía de Coyoacán, en pleno corazón de la Ciudad de México, ¿sí? Sí, me acuerdo. Y el número 21 que realizamos el año pasado fue virtual por las condiciones de la pandemia, y que yo creo que el siguiente, por las mismas condiciones, va a ser el número 22 va a ser virtual también, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo va creciendo, se van involucrando más comunidades, más organizaciones, más personas, y se van involucrando personas adultas y personas jóvenes. En esa inquietud me da gusto de ver que hay mucha gente joven interesada en el tema, ¿sí? Te, 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 la parte un poquito más preocupante es de que la gente que se va incorporando, tanto jóvenes como adultos, en este movimiento, algunos traen ese sentimiento legítimo de luchar muy comprometidamente con este movimiento. Mm, Pero va la parte, como todo, ¿no? También llega la parte que llega con la finalidad de utilizar el movimiento para fines políticos o fines económicos, mm, ¿sí? sí, Y tanto gente joven como gente adulta también llega en esas condiciones, ¿no? gracias por decir eso. Te No, comento, ya, bueno, bueno, sí. sí, No siga, adelante. no siga Bueno, porque eso es sí, importante, yo creo que para, yo, ya, es importantísimo que está diciendo. Pues siga, no quise. sí. Cuando iniciamos este movimiento decían, bueno, esos están locos, porque ¿quién se quiere reconocer negro ante estas circunstancias, ante estas condiciones? Mm, No, locos, ¿no? Sí. Pues sí, cierto, si nosotros revisamos el por qué la gente no se quiere reconocer negro, yo le llamaría es una de que, porque desconocemos, mucha gente desconoce la historia, su historia, ¿sí? Mucha gente que vamos a la escuela, en la escuela, como dijimos, no se cuenta la historia del afrodescendiente, del negro, del africano que llegó a estas tierras, porque son unos cuantos renglones que están escritos y que no escriben la historia, no nos dan a conocer esa historia. Y la otra, es normal, la gente no quiere asociarse con algo que le causa pena, que le causa molestia, que le causa incomodidad, que mm, lo pone en un lugar desventajoso, lo excluye, lo discrimina. mm, no quiere relacionarse con eso, ¿no? ujú, Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar para que la gente vea que lo que dicen que somos no es lo que somos, porque hay flojos, indígenas, blancos, negros, como hay negros, indígenas y blancos muy trabajadores. O ujú, sea, el asunto de la flojera no es un asunto exclusivo del negro, ¿sí? Hay negros que son agresivos,
pero de la misma forma hay indígenas blancos y mestizos que son agresivos, Ujú. pero también hay negros que son muy tranquilos, muy pasivos, ¿sí? Reflexivos, como lo hay en otros grupos étnicos. Entonces tenemos que trabajar esa parte en las personas y de manera mucho más importante en los jóvenes que serán quienes tomen en sus manos la dirección de este movimiento y que no permitan realmente que este movimiento lo lleven a un partido político, lo lleven a un proyecto político personal o a un proyecto económico personal, porque es legítimo, es muy normal, natural, que queramos vivir cómodamente, que queramos vivir mejor. Esa es una aspiración normal de todos, ¿no? Ujú. Pero no es legítimo que para que yo viva bien, los demás, me tengo que aprovechar de los demás para vivir bien yo a costa de ellos. Mm. Y nosotros sabemos que en la política es muy común las características de los políticos que son mentirosos, corruptos, y un movimiento que se ha construido con personas comprometidas con las comunidades, con comunidades que están esperando de esos líderes, de esos dirigentes, ese compromiso social, ¿sí? Que no se pueda ir con el rumbo que le den los políticos, ¿sí? Y nosotros quisimos guardar una distancia, quisimos guardar la distancia con los partidos políticos y con los políticos mismos, ¿sí? Mm. Nos acercábamos de manera circunstancial solamente para pedir algunos apoyos para realizar nuestras actividades, nuestros eventos, pero sin permitirles a los políticos que controlaran, manipularan nuestras actividades, ¿verdad? Mm. Nuestro Wow, movimiento, sí. ¿sí? Tuvimos experiencias negativas porque había políticos que sí nos apoyaron y que nos ganaron, nos madrugaron, como decimos, Mm. y pues nos utilizaron, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, eso queremos que los jóvenes tengan esa claridad de que llegar a un movimiento, a dirigir un movimiento, tiene que ir junto a las comunidades, comprometidos con las comunidades y que se lleve en la mente que luchemos por mejor vida, por una vida más digna, pero no solamente para nosotros, sino para todas las comunidades, para todos los afromexicanos, incluidos nosotros, ¿no? Que esa es la diferencia entre los que quieren llevar al movimiento a un proyecto político personal o económico o a un partido, ¿no? Y puede ser contradictorio esto, ¿no? Porque nosotros siempre nos acercábamos y apoyábamos a las personas Mm. y nosotros veíamos que cuando ya llegaban a ese espacio político, como gobernantes o como funcionarios, se repetían las mismas prácticas de los anteriores, de los que cuestionábamos, ¿no? Mm. Estábamos luchando por derechos económicos, políticos, sociales, culturales, y entre ellos esos derechos políticos de los cuales hemos venido nosotros luchando por tener esos derechos políticos, pero también con esa visión de que no queríamos participar, pero estábamos dejándole esos espacios a la gente oportunista, ¿sí? De que utilizaran, estábamos abriéndole la puerta a esos políticos de que utilizaran nuestro movimiento. Mm. Y yo creo que o sea, a lo mejor tú te diste cuenta que en el 2017 yo me registré como aspirante a una candidatura independiente para la presidencia de la República. Mm. Claro, yo me gané muchas críticas, ¿no? De que yo estaba loco, que cómo me había lanzado a una cuestión tan grande que no era inalcanzable, Mm. pero la gente no se preguntaba ni se contestaba ni me preguntaron tampoco. Claro, mi obligación también era aclararlo y en la medida de mis posibilidades lo hice. ¿Sí? Que el registro y la participación en ese proceso electoral no era precisamente porque íbamos a quedar, sabíamos perfectamente a lo que nos estábamos enfrentando, ¿sí? A un monstruo que económicamente tenían los millones para poder incursionar en el proceso electoral, Ujú. a ese monstruo que tenía toda una estructura político-electoral para poder aventajar a quien se le pusiera enfrente, ¿sí? Y a toda
las corruptelas que tenían del clientelismo, ¿no? Utilizar los programas gubernamentales para poder llegar a través del clientelismo a su propósito, para poder cumplir sus propósitos. Eso lo sabíamos, pero era el momento de empoderar, de visibilizar y de fortalecer el movimiento. Ese era Mm, nuestro propósito, ¿verdad? Que supieran en Guerrero, en Oaxaca, en todas las entidades federativas del país, que existimos los negros y que estábamos luchando por derechos, pero que además, traspasando las fronteras, también supieran en todos los países que en México había negros y que hay negros y que estábamos luchando por nuestros derechos. Y eso creo que se logró, ¿sí? No era justamente tratar de lograr la candidatura, pero sí tratar de lograr el empoderamiento y visibilización del movimiento. Y sí, eso sí. creo que lo logramos. Hoy, de igual manera, yo me registré como aspirante a la candidatura por Morena, desde luego, ¿verdad? Este, para una diputación federal en el distrito 08 en Guerrero. Y me encuentro en las mismas condiciones que ya comenté, porque yo no tengo esa relación con los dirigentes del partido, ¿sí? Mm, Porque yo no tengo los recursos económicos para promoverme políticamente hablando, ni soy de la idea de que hay que invertir dinero para poder lograr un cargo, porque después se va a recuperar ese dinero, desde luego, no se va a hacer el trabajo que se tiene que hacer. mm, Sí, en las mismas condiciones y ahora agregándole algo más a eso, como ya tenemos derechos, ya somos sujetos de derechos políticos, hay que recorrer el camino para poder transmitir esas experiencias a los jóvenes, mm, para poder transmitir a los cuadros que vienen atrás y decirles te vas a encontrar y te vas a tropezar con estos obstáculos, ¿sí? Y de esa manera podemos ir venciendo, pero cuando llegues a los espacios de un camino que estamos abriendo, tiene que ser comprometido con una lucha por la cual, porque ha habido negros en el gobierno, ¿sí? mm, Tú que eres guerrerense, sabes que hubo un guerrerense que escaló en la política a nivel estatal y a nivel nacional, pero que no llegó a esos cargos como gobernantes, como legislador, perdón, no llegó con ese compromiso del movimiento afro, él llegó por un compromiso de su partido. Entonces, eh, él tenía que estar al servicio de su partido. Queremos que quienes lleguen a ser gobernantes o quienes lleguen a un cargo de elección popular lleven el compromiso del movimiento y se deban al movimiento para que estando ahí justamente trabajen en pro de ese movimiento, que es diferente a lo que se ha venido haciendo con los políticos que han llegado y que aunque sean negros no trabajan en favor del movimiento porque pues primero no se reconocen y segundo van comprometidos con un partido político. sí, ¿Sí? sí. Ya hay Ese es el unas, mensaje para los jóvenes. ¿Mande? gracias, que sí hay una senadora, ¿no? En México ya que se reconoce como afromexicana, ¿no? Y está Sí, abogando por por los derechos, por decir, ¿no? Pero hablando sobre ahorita si podemos hablar más de ella también, hablando sobre de los jóvenes, como usted, como noté que si habla sobre la política, ¿no? O los peligros de la política. Para mí, lo que he notado de los jóvenes es algo más personal, como decir el yo, el ego el tomar el afromexicanismo como una cultura que está de moda, ¿no? Como un empoderamiento al decir, yo soy africano y tú vete a la, no sé qué, no me importa, es como una actitud con una pared, decir, ¿no? Como decir que yo soy afromexicano, mis abuelos fueron afromexicanos, entonces me vale todo, ¿no? En una forma del ego, ¿no? Del yo y del reconocimiento, no nada más de ser afromexicano, sino de reconocimiento de uno como humano,
¿ve? Usted en una entrevista oí que dijo que hubo una persona que le dijo que excluyera a los blancos, a los indígenas y nada más se enfocaran los afros, ¿no? A mí me pasó igual en mi grupo alguien me estaba diciendo, ya cierra el grupo, ponlo privado, no dejas entrar a los blancos. No, yo digo, no, 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 porque cuando escuché eso, dije que dijo usted que la inclusión a las otras personas, para mí eso es muy importante porque también habló de Estados Unidos. Muchas personas blancas ayudaron al movimiento, ¿no? A veces por las personas blancas podían entrar a otros lugares los afroamericanos para poder hacer su mensaje, ¿no? Claro. Si nosotros nos ponemos a reproducir las prácticas discriminatorias, a excluir a los demás, estamos repitiendo lo mismo que queremos combatir, Ujú, ¿sí? Yo creo que, y también yo dije en esa charla y lo digo en otras ocasiones, se es afrodescendiente por pertenencia y por convicción, ¿sí? Eh, Somos, por ejemplo, los que físicamente presentamos las características, no tenemos problema para poder justificarlo o para sentirnos o para incluirnos, ¿sí? mm, Yo recuerdo que había como un catálogo de características, ¿no? Pelo, este, ensortijado o chino, como nosotros le decimos, ¿verdad? sí, sí, sí. Cuculusque, Cucú. ¿sí? Exacto, labios gruesos, nariz chata, características de esas que como eran como ya el catálogo que estaba ahí, ¿no? Pero hasta antes de que se hiciera, ahora sí que por la cuestión genética, por la cuestión cultural, ¿sí? Hoy tú dices, bueno, yo vivo en una comunidad afrodescendiente, o sea, como negro, vivo como negro, etcétera, y de esa manera yo me siento negro. Suponte que es un indígena, suponte que es un blanco, un mestizo, pero vive en esa comunidad y vive como negro, ¿verdad? Realizando las actividades que hacemos los negros y dice, yo me siento negro, soy negro y es válido, ¿sí? Mm, Y luego, bueno, hay personas que son blancas, personas que no tienen las características físicamente hablando, pero mm, tienen su ancestralidad, un bisabuelo, un tatarabuelo que fue mm. negro o Sí, sí, sí. negra, ¿verdad? Y eso le da todo el derecho a decir soy afrodescendiente o soy afromexicano, Mm, ¿sí? mm. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, si nos ponemos a excluir solamente a aquellos que tienen las características, que no tienen las características físicas, estamos repitiendo las mismas prácticas de exclusión y discriminatorias. Y cuidado, no podemos estar haciendo eso de lo que estamos luchando en contra, ¿no? ¿Sí? Ujú, Y si es cierto, hay blancos, hay que reconocerlo, que no están realizando y ni aceptan las prácticas discriminatorias y de exclusión de los otros blancos, sí, porque hay blancos que no ostentan el poder político, ni económico, ni cultural, ¿verdad? Que también se encuentran en condiciones sociales igual que los negros o los indígenas, y que obviamente eso también los hace sentirse o igualarse a nosotros, ¿sí? Y nosotros no podemos rechazarlos, ¿sí? Entonces tendríamos que practicar con el ejemplo la no discriminación, la igualdad, la inclusión, ¿sí? Para empezar. ok. Y es parte que también de la que le tenemos que transmitir a los jóvenes. Mm, gracias. Entonces, un tema que está ahorita un poco caliente, porque puse una postura sobre la película La Negrada, ¿ok? Entonces, yo quisiera que me dijera usted de su sabiduría, porque yo lo pongo ya en ese pedestal, ¿no? Porque tiene ya, sí, quisiera tener más personas como usted. Claro. Sí, 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 pero estoy muy emocionado, la verdad, porque este tipo de charla y plática es la que me enriquece a mí personalmente y creo que también enriquece a las personas, ¿no? Pero quisiera hablar sobre La Negrada, ¿ok? La película, ¿sí la vio o no la ha visto? Sí, sí, la vi hace como, ¿qué será? Unos 4 o 5 días, ¿eh?
Oh, Sí, perfecto, entonces está recién. bien La fresca. película tiene como 2 o más de 2 años Sí, que sí, se está, y yo había oído porque se formó una polémica en torno a La Negrada, exactamente. Sí, sí, sí. ¿sí? Yo había oído los comentarios, pero me limitaba a hacer esos comentarios porque no había visto la película, ¿sí? Mm, No había va, tenido la oportunidad de verla y ahora la buen están tiempo. pasando, la estuvieron pasando en un canal, en el canal 14, ¿sí? Ujú. Y aproveché y la vi, ¿sí? Y la verdad, sí, ahora con conocimiento de causa, o al menos también asumo mi responsabilidad de mis comentarios, y yo Oh, digo, lo que nosotros nos queremos sacudir son esos estereotipos que nos ponen en desventaja. sí, sí. ¡Ay, bueno, ahorita! Perdón, No está bien. ahí le borras. Sí, sí, que nos ponen en desventaja con los otros grupos étnicos, ¿verdad? Ujú, Sí, todos estos estereotipos que digo, bueno, el negro es borracho, el negro es flojo, el negro es agresivo, el ujú. negro es mujeriego, el negro no sirve para otras cosas más que para los trabajos, así que, ¿sí? Y esos estereotipos los reproducen en la negrada. Imagínate, Mm, yo conozco al autor principal, al actor principal. mm, O sea, lo que tiene de ventaja y le reconozco a esta película es que empleó a la gente que sí, no sí. son actores, que no son artistas, ¿verdad? Bueno, que Ajá. son artistas de la vida, Ujú. ¿sí? Personas que conozco, no a todas, pero a muchos, sobre todo al actor principal lo conozco. Por cierto, fue integrante de México Negro, ¿sí? Mm, Una persona que si antes tomó, a lo mejor, no sé, hoy no es cierto que toma, ¿sí? ah, Pero mira cómo saboreaba de rico la cerveza, ¿no? hasta Y daban toda la ganas. vida se la pasó en la película tomando y tomando y tomando. Es el reflejo de que el negro es borracho, ¿no? Todo el tiempo se la pasó sin trabajar, ¿verdad? Haciendo cosas así y diciendo cosas como que no le gustaba el trabajo, ¿no? ¿Sí? Y con sus dos mujeres y todo eso. Entonces, Mm, justo lo que dicen del negro, ahí en la negrada lo están reproduciendo, ¿no? Y como ya te dije hace rato, estas cosas no son exclusivas del negro. Hay negros, indígenas, blancos, mestizos, que son mujeriegos, que tienen una, dos, tres mujeres, ¿sí? ujú. Pero no son todos, ¿sí? De igual manera, ves que hay borrachos, indígenas, blancos, que les gusta tomar, pues, ¿verdad? Y Sí, sí, negros, pero tampoco es una etiqueta que tenemos los negros, ¿no? Y sí. así sucesivamente. Entonces, reproducir esto, que es parte de la lucha que nosotros estamos dando, es caminar hacia atrás. Esto no es apoyarnos, no es ayudarnos. Esto es al Mm, contrario, mm, reafirmar lo que dicen que somos y que nosotros no queremos vernos de esa manera. Pues para mí, La Negrada es una película que no nos viene a ayudar. Al mm. contrario, nos viene a retrasar mucho más en nuestra lucha. Sí, 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 sí. Ujú. Okey. Entonces, cuando yo la vi, para mí fue como que, no la vi, los la están plan lo la plantearon, no sé quién lo hizo, pero la plantearon como la primera película afromexicana, ¿no? Pero cuando yo la vi en una forma de que no era película sobre los afromexicanos, sino que era una película de ficción, ¿no? No era real. ¿Ok? Pero lo que sí vi que era, el guión se notó que era escrito, ¿no? Y se agarró del habla típica de ahí, pero también noté yo que sí es algo real que pasa ahorita, ¿no? En ese tiempo que pasa, pero nada más que fue un poquitito de la cultura de los afromexicanos, ¿no? Y que sí se puede decir que fue algo negativo, porque por también porque el director no, hablé mucho con él también sobre eso, me explicó, ¿no? Y, no sé si tuvo la intención de hacerlo de culturalmente, sino que nada más quería hacer una película con los actores así, y se enfocó en un pequeño
cosa, el queridato, eso fue su enfoque de él, eso es lo que pasa sí, ahí, en ese lugar. Entonces, y creo que su intención no fue de que se fuera a salir de, que fuera la cultura, ¿no? Que enseñara. Pero entonces, pero para mí fue todo eso, eso es real, ¿no? Fue, se puede destacar mucho, sí. La situación, como vive la persona, el pescador, cómo es. Si yo voy a mi costa, así hay, sí, la situación, la sociedad, cómo hace al mexicano, al costeño, al pescador, así lo vuelve como para tomar. Entonces, es algo que es más psicológico, ¿no? Que la sociedad los vuelve así y no hay escapatoria. Entonces, yo quisiera que lo vieran de esa forma, en vez de que fuera un estereotipo de que esa es la realidad y buscar más, cómo podemos ayudar para que escapen eso, esa mentalidad que tienen y esa cárcel donde están, que no pueden salir, tienen que ir en lancha o en esa cárcel mental que están viviendo individualmente, ¿no? Y por eso, eso es lo que yo vi. La verdad no me enfoqué en los estereotipos, pero sí están, pero yo la vi diferente, que no la vi como real, no la vi como una cultura, sino que vi la gente y me recordó cosas bonitas porque me recordó todo, ¿no? Porque fue la primera vez que vi la película y esa la exponieron, yo la pusimos aquí en Estados Unidos y y la gente no la ve como, oh, son los afromexicanos, así son los afromexicanos, sino que la gente lo que lo dice, la dice, si le pones el título de la primera película afromexicana de los afromexicanos culturalmente, entonces van a asumir eso, pero es una película que no es real, solamente ni un documental, ¿no? Para mí fue como el director quiso hacer una cosita, se enfocó una cosa pequeñita, ¿no? En Queridato, nada más. Y ahora que ya sabemos eso, los jóvenes, la gente puede hacer una liga de ahí para enseñar realmente y educarnos para no cometer estas cosas otra vez como estereotipos, ¿no? Entonces, ujú, y quisiera que los jóvenes de hoy, que hay muchos críticos, pues, que empezáramos a encontrar y hablar cómo podemos aprender de esta película y hacerla en otra forma, enfocarnos en otro título, en otra cosa, en vez del queridato, enfocarnos en los afromexicanos, en otra cosa, ¿no? Pero sí, hay muchas cosas. Ok, bueno, sígale usted. sí, claro. Bueno, sí se puede ver de otra manera, como tú dices, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor la intención del productor fue justamente, como lo que dices, presentar el queridato, pero no deja de reflejar los estereotipos que es la parte más sensible para nosotros, porque hemos venido trabajando pues para quitar de la cabeza esos estereotipos que no Mm, nos gustan, ¿verdad? Y que los vemos ahí muy, pero muy exaltados, los vemos de una manera muy frecuentes. Y claro, yo creo que el productor no es negro, no es afrodescendiente, es exactamente. indígena, ¿verdad? Parece que es mixteco, ¿sí? Este, y obvio, como que pudo haber hecho quizá más, algo más que contribuyera con los indígenas, si hubiese hecho una película de los indígenas, porque a lo mejor no entiende también completamente lo que es la vida de los afrodescendientes, o bien, pues debió haberse como venido más a conocernos para poder hacer el guión de la película y de tal manera que no chocara con, o que no exaltara demasiado los estereotipos, ¿no? Porque, pues sí, realmente, si nosotros estamos luchando contra esto, sí, sí nos preocupa que por otro lado se esté como diciendo que así somos, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Repito, lo que tú dices, yo creo que también se puede ver como la parte para poder deconstruir
para la parte donde podamos enseñar que no se debe de vivir de esa manera o no se deben hacer esas cosas, ¿sí? Pero bueno, sería cuestión de irla viendo también del otro lado, como dice, ¿no? Sí, Sí. sí, y sí, yo creo que sí. Pues sí, cuando hablé con él dijo que sí tomó sí vivió con ellos y tuvo que como alientarlos a los actores, ¿no? Alientarlos y darles puntos para actuar y todo eso, ¿no? Y pero no, en ese tiempo, ¿no? No había nada de referente a afromexicanos, no había cine, había danza, música, pero en este tipo de cine no había nada, ¿no? Entonces, para Ujú. mí, la película La Negrada es como empezar desde cero. La película es como un 9, ¿no? Todavía es número, dígito, sí, ¿no? Desde ustedes, desde el padre Glynn, y la película es decir 9, ¿no? Hay otra película que se llama Negra, de una hermana Med, y ahí le pongo un 10 porque es más positiva, ¿no? Pero, pero yo no la pongo en la cultura, sino que yo pienso que él no, en ese tiempo hacia atrás, no había nada de cine, de afromexicano. Entonces, no, yo no creo que él estaba consciente, como dijo usted, él es indígena o de allá, y sí vivió, pero él tiene una mentalidad de cine. Él tiene, es un productor. Entonces, él quería hacer una película en esa región, pero no creo que tuvo una intención de hacer una película cultural para que se fuera a los países, decía, así son los afromexicanos, sino que, pero sí, claro que entiendo que hay estereotipos, pero cualquier película que vea, hay eso, ¿no? Pero también me voy a que sí, eso es real. Realmente lo que se enseñó sí es real, sí pasa, así hablamos, así la mayoría de las personas que viven ahí, así son. Y voy otra vez que es por las circunstancias en que vivimos, cómo estamos, la pobreza, la no educación y no trabajo y cómo así. Entonces, estas situaciones nos vuelven a ser así y bueno, yo la quiero ver así para que psicológicamente nos ayudemos a superarnos, como a superarnos a la educación principalmente, porque yo sé que eso es la llave, ¿no? Sí, 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 claro. Pues sí, la veremos de esa manera. Bueno, es que sí, yo sé que hay muchas cosas que se pueden ver, muchas cosas positivas que se pueden ver negativamente, ¿no? Y hay muchas cosas negativas. Entonces, estoy tratando de buscar las cosas ya sabemos cómo es, entonces hay que buscar lo que le podemos encontrar para usarlo y de Ujú. ahí a saltar a otro lugar para hacerlo rápido, pues, para cambiar la mente de las personas que lo han visto, para que no mantenga, porque pusieron una semilla, ¿no? Y ese árbol va a crecer y se va a volver en un bosque. Entonces, antes que se vuelva un bosque, tenemos que regarlo diferente y hacer otra cosa. Como ahora tenemos la otra película que se llama Negra, que es, que es más positiva, ¿no? Y necesitamos más cineasta y ya, que digo, necesitamos la colección de afromexicanos jóvenes que son Sí, cineastas y que nos hagan una película con personas con usted, en consultarnos, que sea un afromexicano, que no sea una persona que venga de fuera, alguien ujú. que nos consulte, que haga grupo, que haga una comunión para que digan realmente lo que queremos decir, ¿no? Sí, claro. Sí, antes de que nosotros existiéramos como movimiento afromexicano, eran los políticos y los académicos Ujú. quienes hablaban por nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Los foros nacionales o internacionales, políticos, culturales, académicos, hablaban los académicos y los políticos por nosotros. Y nosotros empezamos del 97, como ya comentábamos, y empezamos a hablar por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, sí hubo académicos y políticos que se incomodaron
y otros que no, al contrario, lo vieron bien y que nos podíamos acompañar en esos eventos para poder decir las cosas, porque yo soy de las personas en el movimiento, y así habemos varias y otras no, que vemos muy bien la presencia de los académicos en este movimiento, ¿sí? Ujú. Porque ellos nos ayudan aclarándonos muchas cosas, Sí, sí, sí. viéndonos un poco la visión sobre la negritud, sobre la afrodescendencia, y como referente tenemos a Aguirre Beltrán, ¿sí? Él fue iniciador de los estudios académicos de la afrodescendencia en México, y después de él, pues está María Elisa Velázquez, está María de la Luz, Luz María Martínez Montiel, Sí, sí. está el doctor Serna, entre otros. Ya hay nuevas generaciones en esto, ¿no? Entonces, de la misma manera, en los activistas estamos los que iniciamos, los que van llegando, y si nosotros vemos que tanto en la academia como en los funcionarios, en las instituciones gubernamentales y las organizaciones, estamos divididos. También la academia está dividida, ¿sí? Hay académicos que apoyan ciertas cosas y otros que no. Y ahí empezamos a tener incidencias y disidencias en cuanto al caminar juntos o no en la lucha en este movimiento afro, ¿sí? Y decía, bueno, es que unos ven bien que los mismos afromexicanos vayamos a hablar por nosotros mismos a donde sea, y otros no, quieren seguir hablando por nosotros, Ujú, ¿sí? Y ahí empieza esa lucha, esa confrontación. Bueno, pues de la misma forma yo creo que también tendrán que venir generaciones o nuevas generaciones para... Ellos ya abrieron y eso hay que reconocerse, ¿sí? El productor de la película La Negrada y la productora de la película Negra ya abrieron el camino o van abriendo camino, y exactamente. otros le seguirán, irán viendo eso, como tú dices, ahora estas películas, los pros y los contras, Ujú, para que no se repitan las prácticas, sí. para que se contribuya en lugar bueno, como lo vi yo, ¿no? En lugar de que se fomente más la cuestión que no queremos, se contribuya a quitar de la cabeza que somos de esa manera, ¿no? Ujú, Entonces, pues ya tendrán referentes para poder hacer un trabajo más amplio, más diverso y de mayor utilidad, ¿no? Esto exactamente. es el Sí, sí, inicio. O sea, que veámoslo de esa manera, ¿no? sí. Gracias. No, no porque Sí, consiga, pero sí, gracias porque es difícil, no, no es para convencer, sino que es algo real, ¿no? Y porque hay muchos jóvenes, la mayoría de jóvenes y he notado que se enfocan nada más en lo negativo tienen una pasión de decir lo que odio, que tengo odio, odio esa película de mierda, no sé qué, todo eso, ¿no? Entonces digo, ok, tienen esa pasión, mejor esa pasión, ese sentimiento que tiene, usarlo para desarmar eso, ¿verdad? La película y armar otra cosa nueva. Entonces, en vez nada más ese sentimiento que tienen que usarlo, usarlo para construir algo, ¿no? Y en vez nada más de decir lo que odian. Entonces, hay que a ponerlo en acción, ¿no? Como dijo usted, claro, para que, pues, bueno, claro. yo, Mira, sí, no sé si ya, pero lo que comentábamos con respecto a la senadora, yo quiero también comentarte, hay dos senadoras a las que este movimiento afro tiene que de alguna manera mencionar, ajá, reconocer, ¿sí? Una senadora es Susana Hart, que es, junto con el senador Martí Batres, fueron los que presentaron la iniciativa. Claro que hubo otros legisladores que también presentaron la iniciativa, pero no le echaron las ganas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Y no fuimos reconocidos. Pero estos dos senadores metieron la iniciativa, cabildearon, hicieron su trabajo, hicieron foros, hicieron lo necesario para que fuera, y claro, las circunstancias también favorecieron porque estaba iniciando una nueva administración como más comprometida
las causas del pueblo y Mm. se dio el reconocimiento constitucional a nivel federal, ¿sí? Ella es Susana Hart, Ya ¿sí? estamos Eh, estamos hablando con ella, con su representadora, para tener una plática también, así como usted, aquí, ujú. ya. Y luego la otra senadora es María Celeste Sánchez Sujía, Con ella ya que hablamos. ella es afrodescendiente, Sí, ¿sí? Cierto, su mamá es de Coajinicuilapa, ¿sí? ajá, sí, Y, este, a ella me refería hace rato. y aunque ella tiene menos experiencia en la política, pero ella sí es parte del movimiento, ella ya había, antes de ser senadora, ya era parte de este movimiento, ¿sí? Ujú. Entonces ella sí lleva ese compromiso que queremos, ¿verdad? De la negritud, de la afrodescendencia, y obviamente está comprometida también a hacer trabajo en favor de este sector de la población. Mi reconocimiento a ambas, porque esperamos de las dos que el acompañamiento y la contribución para que logremos los propósitos del movimiento, pues las esperanzas están puestas en ellas dos. Sí, sí, ya con María Celeste ya hablamos y estamos esperando quizá para la próxima semana hablemos con Susana Harp y a ver, no sé, una cosa que quiere que le diga, pero si estamos hablando con ella, ya estamos haciendo un horario y ya, pero ¿qué? Tenía algo que decirle, ya se me fue, era chisme, ¿no? Como decimos, ¿no? Ah, ah, pero sí, una cosa para terminar, porque yo sé que ya, yo me podía quedar aquí todo el día a hablar con usted sobre esto. Sí, a ver si voy cuando para la Costa Chica, si voy a visitar, porque tengo mi abuela, ya está mayor y ya quiero visitarla. Y si puedo ir, a ver, lo voy a contactar a usted para visitarlo allá a Cuaje. Claro, claro. ¿Quién es tu abuela a propósito? Se llama Esther Cruz Jarquín. Ella creo que era de Talapilla, pero vive en los Metates ahora. Sí, ya está. Es que yo conozco algunas personas de Huehuetán. Sí, ella vive en los Metates, en los Bajos. Sí, pues la mayoría de gente en Huehuetán son mi familia, somos familia, ¿no? Por decir, Sí. pues los más conocidos serán los músicos, ¿no? Los Magallones, ah, Ajá. sí, todo, y otros nombres, otros apellidos también, ¿no? Pero sí, la mayoría son primos, tíos, sobrinas, primas y tías, ¿no? Desde ahí de Huehuetán. Pero sí, mi abuela ya es mayor, se llama Esther Jarquín Cruz, ¿no? Sí, ¿Y y cuánto tiempo tiene que te fuiste de acá? yo tenía 15 años, cuando vivíamos en los Metates, pues nací en los Metates, nos fuimos a Huehuetán a vivir y luego de Huehuetán a Markelia, y de Markelia, mi papá era soldado mi papá era soldado yo no crecí con mi papá, ¿no? De cuando yo no tengo memoria de él de niño, nada más que era soldado en la Ciudad de México, en el DF o así, ¿no? Y Ujú. cuando vivíamos en Markelia, yo iba en tercero, quinto grado, fuimos nos llamó supe que vivía en Estados Unidos, entonces nos vino a traer, nos mandó a traer a Estados Unidos. Yo tenía 15 años cuando llegué a Estados Unidos y ahora tengo 42. Y sí, pero pues me siento igual, ¿no? Sí, pues cuando vengas, pues aquí estoy, ahí tienes mi número, me avisas. Ajá, estoy Sí, a sí, tus órdenes. quisiera pasar por el museo, quisiera pasar por, comprar una máscara de los diablos, todo eso. Pero Sí, sí, todo eso es posible. sí, sí. Ok, pues lo dejo. Yo sé que usted está muy ocupado, ¿eh? Sí, tengo algunas actividades que realizar. Ok. Ok, muchas gracias, señor Sergio. La verdad es una de las pláticas más enriquecedoras que he tenido últimamente y, y mentalmente me da ánimo y me da fe para el movimiento afro, ¿no? Como persona como usted. Sí, sí, claro, ahí estamos. Muchísimas gracias por considerarme de esa manera y Oh, sí. estoy en la mejor disposición, ¿eh? Ok, gracias, otra vez. Vale. Que tenga buena tarde. Igualmente.